Welcome. I think we're all ready to start. So it's an absolute delight to see here. You've made it through to Friday, which I think is really impressive, having seen that amazing agenda. The festival is such a great opportunity, I think, for all of us to come together, to have this one time where we're together talking about problems, but most importantly, talking about solutions. And I think, as we're all aware in this room, there are many challenges to developing safe, secure homes that we know are so desperately needed. But one of the key challenges I think we all face or have seen is how do we finance the housing that we really need? Or as I like to think of it, where's the money coming from? There are some great ideas, but actually, how do we actually pay for them? And that's what this really important session is all about today. We're going to be looking at having an opportunity to discuss social investment, where some of that money may come from, and the types of relationships and impact investors that are so important to make these things happen. My name is Louise Winterburn. I work for World Habitat, and for the last 35 years, we've worked in partnership with UN Habitat to find really amazing housing solutions to tackle those key challenges around the world. And today, I'm delighted to open, very briefly, you'll be glad to hear, for two of our amazing award winners who've shown us how not only can you create really important, affordable, social rented housing, but how you can unlock some social finance to do that. So I would really hope that you take this opportunity in the spirit of the festival to ask questions, to get involved in discussions, and to follow up with the people that you hear today. There are some really great opportunities. I'm also delighted that we're going to have colleagues from the social investment world who are here to talk to us about impact investment and the amazing relationships that they have built with social housing providers. And I think that's what's really special about the world of impact investment. We're going to be recording this session. I've been asked to cover off some practicalities, so we will be recording things. You'll notice that there is a QR code at the top. If you want to scan that code, and I really do encourage you to do so, you can get follow-up information like the slides, but most importantly for today, you can ask questions. So if you would like to ask questions of our panel, then this is the place that you can do it. Simply type in a quick question for us, and we will get through as many of those as we can, and we will follow up with you afterwards. Making connections is a really important part of the festival. What I'm going to do now is the session itself is going to start with an overview of social or impact investment. And then we've got a number of speakers who are going to be in conversation, really discussing their relationship and their models and their approaches. We'll then have time for some questions from you, because I know you're all scanning that quick QR code now. Thank you very much. And then we'll come to a close. So we're going to make it as tight as possible to get through as much as we can, but there is that opportunity to talk further in the future. So I'm delighted to bring on our first speaker, Guillermo Casanovas, who's an assistant professor at ESAD Business School in Barcelona. Thank you. Okay, thank you, Luis. Thank you, everyone, for being here. Welcome to this session. As Luis was saying, we have a pretty packed agenda for today, so I'm going to just dive right into the topic. Okay, so allow me, before we introduce our speakers, I wanted to give you some context for the session. So as you know from the title, it's about impact investing and social housing. And I assume that you are all more or less experts in social housing, at least after these 3 days here in Barcelona. At least you are for sure more experts than myself, but maybe not all of you know of how or have heard about impact investing, right? Or maybe you have heard about it, but you don't know exactly what it is. So I will take now, if you don't mind, 2 or 3 minutes to tell you about what we understand by impact investing, okay? I will do that only with one slide, so we'll do it quickly, and then we will start with our speakers, okay? Antes que nada, aquí vemos un espectro. A un lado tenemos los mercados financieros tradicionales, ya sabemos cómo funcionan, como los inversores. Entonces, a la hora inversa intentan sacar un rendimiento cuanto más mejor,
y entonces quieren tener una relación entre riesgo y rendimiento lo máximo posible, pero sin pensar sobre el impacto en las compañías a donde invierten. Y al otro lado tenemos la filantropía, sabemos cómo funciona, sabemos cómo los donadores donan sus fondos. Entonces, y saben que no van a ver el dinero en el futuro, simplemente lo regalan, por decirlo de alguna forma. En los últimos años hemos visto nuevos conceptos apareciendo en ambos mundos. Unos hablan de filantropía estratégica, diciendo que estos donadores intentan introducir prácticas sociales y entonces, pero siguen trabajando con la premisa de que no esperar ningún rendimiento financiero. Al otro lado también hay algunos desarrollos. Hemos hablado de la inversión responsable, la así llamada inversión ESG. Y entonces lo que hacen ese tipo de inversores, ellos introducen factores ecológicos, sociológicos y de gobernación en su inversión. Dicen que ellos quieren trabajar en empresas sociales sostenibles, y entonces no están tan diferentes de los mercados financieros tradicionales, y esto está muy bien mientras que no sea puro marketing. Realmente hay algo realmente sólido detrás de estas etiquetas, sino buenas prácticas. Ahora vamos a hablar sobre otra cosa distinta. Eso se distingue cualitativamente de la inversión ESG. Y entonces esta inversión se llama inversión de impacto. En Gran Bretaña también se llama inversión social, pero también se puede hablar de inversión de impacto social, pero nosotros vamos a hablar de inversión de impacto. Bueno, es que entonces, a diferencia de la filantropía, aquí realmente se espera un rendimiento financiero. Y entonces eso también se distingue de la inversión tradicional, porque aquí se trata no solamente de invertir en compañías sociales responsables, sino en empresas que quieren realmente trabajar activamente en solucionar los retos sociales. Por ejemplo, traer educación a comunidades vulnerables o dar oportunidades de trabajo a personas en riesgo de exclusión, etcétera, etcétera. Y entonces voy a invertir en empresas que se dedican a ese tipo de cosas. Entonces, de eso se trata con la inversión de impacto. Y entonces, vamos de la binomía de riesgo-rendimiento, sino a un trinomio de riesgo, rendimiento y impacto social. Y entonces, uno de los contextos donde se puede hacer esa inversión es la vivienda social. Conocemos la vivienda, siempre es un reto social que necesita recursos financieros, y por lo tanto esta sesión nos parece altamente interesante. Entonces la introducción del impacto en esa ecuación, entonces se entiende que algunos de esos aspectos se tienen que abandonar. Y entonces esto sería el tema de estos debates que tendremos con los panelistas. Bueno, hasta aquí un curso rapidísimo sobre la inversión de impacto, pero esto en el papel está muy bien, pero en la práctica no es tan fácil, porque el demonio, como siempre, está en los detalles. Y sobre esos detalles vamos a hablar con los panelistas, y lo vamos a hacer en un conecto muy social el de la vivienda social. Y entonces lo que vamos a hacer es
responder a esa pregunta. Existen razones para invertir en vivienda social accesible, es decir, se puede sacar dinero de esa inversión. También hay un equilibrio entre impacto y rentabilidad financiera. Si queremos impacto, tenemos que abandonar rendimiento financiero. Luego ¿qué valor qué valor tienen inversores de impacto? Luego, cómo se puede medir el impacto de la vivienda social y de esas inversiones. Y también específicamente cómo podemos estructurar esas inversiones. Es parecido a la inversión tradicional en inmuebles, o cómo lo vamos a hacer. Muy bien, entonces espero que estén tan emocionados como yo. Y entonces ahora vamos a dar la bienvenida a nuestros presentadores. Y entonces Susan, Jorge, José Manuel, Javier, si podéis venir al escenario. Bueno, vamos a presentarles y entonces comenzamos con las preguntas. Bueno, de Escocia tenemos Susanna Actimel, la fundadora de Homes for Good, una empresa social de Glasgow que se encarga de proyectos de su vivienda social. Luego Jorge Lorenz, que un inversor que se dedica a la inversión sostenible. Es una empresa de inversión de impacto, y él nos hablará más sobre la inversión de impacto en la vivienda. Y entonces otra empresa es Susan de Homes for Good. Luego de España, de José Manuel Caballol. Él trabaja ayudando a personas sin hogar en Madrid, y también trabaja en el proyecto de Primero H, y un proyecto interesantísimo sobre el que vamos a hablar también. Y luego de Barcelona, Javier Mauri, el director general de la Fundación Hogar Sí, y él hablará sobre las experiencias con ese tipo de inversiones. ¿Están listos? Comencemos con una pregunta a Susan. Háblanos un poco sobre el proyecto de Homes for Good, sobre qué proyectos trabajan. Bueno, tenemos algunas transparencias. Solamente querría decirles algo sobre quiénes somos Homes for Good y Glasgow, y cómo hemos creado esa cartera de viviendas sociales. Aquí lo que vemos es las diferentes estructuras de propiedades, pero aquí también vemos 60.000 gente en bien social, y entonces realmente no tenemos suficientes viviendas. Y entonces realmente interesante es que la gente en la lista de espera que no tiene bastantes ingresos para optar a una vivienda. Y entonces hemos creado una cartera de viviendas asequibles, porque el sector privado es flexible, siempre hay nueva demanda y oferta. Y entonces lo que hemos hecho en Homes for Good son tres cosas. Hemos reunido inversiones, 30 millones de libras desde 2015, y 7 millones de libras de capital social y sostenible. Y entonces procuramos que estos recursos vayan a los correctos. Entonces identificamos las viviendas, entonces las renovamos para que realmente esas viviendas vacías se conviertan en viviendas bonitas. Aquí vemos los inicios, luego después de la renovación. Entonces esos son los productos finales. Por ejemplo, personas con unos ingresos de 16.000 euros al año, que no es suficiente para optar a una vivienda de alquiler. Y entonces aquí vemos las personas con los que trabajamos. Muchos de ellos han sido sin hogar en algún momento de su vida, pero nosotros estamos más interesados en
realmente en personas que viven en una situación negativa, y también ofrecerles viviendas de más calidad y más asequibles. Y entonces también apoyamos a estos candidatos los ayudamos a la hora de hacer un presupuesto, de aprovechar mejor a sus viviendas. Y entonces la forma de inversión social que nosotros tenemos de los inversores, nosotros es un crédito y entonces un crédito sin intereses, y entonces luego el punto crítico son los costes de las viviendas, cómo las mantenemos asequibles y cómo hacemos que los inversores tengan el rendimiento deseado. O sea que aquí tenemos varios parámetros. Nosotros hemos logrado hemos comprado y renovado 430.000 viviendas desde 2014. Y bueno, el reto es que los precios han subido tanto, y entonces, por lo tanto, los bases financieras a veces son un poco movedizas. Pero eso es un reto. Y entonces ahora también queremos hablar sobre cómo hablamos con los inversores y oír de ellos cómo es que ellos han decidido optar por nosotros. Ahora llevamos 5 años trabajando. Francamente, en el mundo de la inversión de impacto social es muy difícil encontrar una organización que para los inversores sea una oportunidad de inversión que combine dos cosas. Por un lado, la dirección tienen que tener el corazón en el lugar adecuado. Es decir, que tienen que tener una auténtica pasión para llevar su negocio, ocuparse de sus inquilinos. Realmente tienen que tener una ética muy sólida. Realmente es decepcionante ver cuántos inversores, incluso inversores de impacto social o inversiones terceras, tienen ganar dinero como primera motivación. Y esto realmente puede hacer daño al sector, porque siempre funcionamos de la misma manera. Nosotros hacemos un análisis muy a fondo de las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Pero por otro lado, lo que tiene Homes for Good y lo que les hace muy únicos es que ellos es una organización profesional. Ellos son sociales, ellos son entusiastas, pero tienen un modelo de negocios muy enfocado y muy bueno. Toda la junta de dirección controlan sus cifras. No hay nada malo con eso, al contrario, porque esto asegura la sostenibilidad a largo plazo de la organización, para los clientes y para nuestros inversores en la empresa de inversión. La junta de directores siempre controlan todos los problemas, todos los temas, y no solamente Susan, también Alice, Barbie, todos sus trabajadores están muy disciplinados y también realmente son expertos en el mercado de inmuebles. Ellos conocen su mercado, saben dónde puede haber oportunidades de inversión. Ellos también saben lo que sus inquilinos necesitan. Son rápidos, son eficaces, lo que ha sido muy importante en los últimos años, porque es un mercado muy competitivo, con unos precios siempre al alza. Ellos saben cómo gestionar sus propiedades y, por lo tanto, para nosotros ha sido una oferta de valor única.
Muchas gracias, Susan, Jorge. Es un proyecto, hemos conocido un proyecto apasionante. Tenemos también retos, por ejemplo, los precios al alza, los tipos de interés y también los intereses de los inversores, sobre los que todavía vamos a hablar. José Manuel, ¿nos puede decir un poco algo sobre el proyecto apasionante de Primero H? Bueno, buenos días. Yes. Que ha preparado aquesta taula. Per mi és un plaer poder compartir el projecte de Primer H en aquest magnífic festival. Good morning, everybody. Thanks for the invitation to share the Primer H project in this fantastic festival. I'm very happy. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, lo que puede usar uso para la audiencia es, pues nosotros somos una organización no lucrativa, queremos procurar que nadie viva en la calle. Hemos trabajado desde hace 35 años en el tema de personas sin hogar y en el 2014 hemos visto que también había un proyecto de vivienda en Lisboa y después de 5 años de trabajo en Canadá y otros países, hemos decidido de dejar todas las otras actividades y solamente centrarnos en la vivienda social para personas sin hogar. Entonces, en 2015 hemos lanzado nuestro proyecto para la metodología Vivienda Primera en España. Ahora tenemos 430 de unidades de viviendas primero y queremos crecer. Ahora queremos ofrecer la evidencia de nuestros SUS para transformar el sistema de la gestión de las personas sin hogar en un modelo que realmente lo erradica. Queremos encontrar la manera óptima. Desde 2013 tenemos 430 viviendas con 250 propietarios, pero la situación se ha hecho cada vez más difícil para los inquilinos y entonces para nuestro presidente Javier Basagoiti hemos hablado sobre este problema. Javier nos habla de Sofimis, que se especializa en AITs, unidades para alquiler en España, después de años de aprender mutuamente sobre problemas de ciudad. Y entonces, en 21 hemos fundado primero H. Entonces, tuvimos un lenguaje entre el ONGs y los hubo muchos prejuicios, muchos miedos, pero después de 8 meses de reuniones hemos encontrado una situación única. Primero H busca inversores que luego OAC entonces garantiza el pago de los alquileres y entonces Primero H al final ofrece viviendas asumibles para los necesitados y entonces por eso ofrecemos vivienda social para los necesitados y tenemos los inversores, los propietarios son nuestros aliados y los inversores tienen una doble rentabilidad financiera y social. Bueno, Javier Basagoiti quería venir, no pudo, y entonces nos ha enviado un vídeo y entonces ahora les vamos a pasar ese vídeo y luego seguimos. Asocimi is an association created to promote the role of Spanish rates, including the social commitment. That's why we founded in joint venture with the third sector, Primero H Socimi, the first social Socimi in Spain, which means a vehicle for social impact investment to secure the adequate housing for groups at risk of residential exclusion.
Muchas gracias, Javier. Bueno, quiero hablar un poco más sobre por qué los inversores como Asokimi se dedican a este tipo de... Ya lo sí, tengo la autorización de hablar sobre Asokimi. Eso es una mejor manera para desarrollar criterios de impacto social. La idea es generar impacto social a través de su negocio. Podemos ofrecer una inversión segura porque garantizamos el pago del alquiler, y luego Primero H ofrece alquileres baratos. Se basa sobre precios en los gamas bajos del mercado, y luego también necesitamos tenemos que gestionar la posibilidad de dejarlas. Luego tenemos una lista de compañías. Aquí vamos a ver porque es fácil que los fundadores pierdan el control. En Primero H hemos una estructura de 2 niveles para evitar esto. En la primera tenemos el Primero H social, inversión social, donde los inversores participan. En el segundo nivel, los propietarios trabajan con Primero H. Entonces, esta estructura lo permite a los inversores de controlar su inversión, y con esos objetivos de inversión social, el objetivo de Primero H tiene un comité ético que emite un informe anual sobre el proyecto y las inversiones. Gracias, José Manuel. Un modelo sencillo, pero difícil de poner en práctica porque hay diferentes idiomas, diferentes temores. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces ahora Javier nos puede decir algo sobre Habitat 3. ¿Cuál es su modelo Habitat 3? ¿Y cuál es su experiencia con los inversores? Somos la Fundación Habitat 3, somos una organización no lucrativa, una asociación de vivienda, y nuestra misión es hacer efectivo el derecho a la vivienda para las personas más vulnerables. Trabajamos en Cataluña y gestionamos más de 2.000 viviendas con más de 2.600 inquilinos. Nacimos al final del año 2014. Y reunimos 3.400 entidades sociales que forman parte de nuestra fundación. Para nosotros, la red de alianza, trabajamos con las organizaciones públicas, entidades sociales, y la colaboración con ellos es esencial. Trabajamos con más de 20.000 municipios y más de 50 entidades sociales. Hasta aquí algunos datos de contexto que seguramente los conocen. Aquí tenemos menos del 2% de la vivienda es social, y sobre todo que eso es menos 0,1% del BIP. Y entonces, desde el principio, nos hemos dado cuenta que necesitamos alianzas con los inversores del sector privado. Sobre todo en los primeros meses, hemos hecho un programa de desarrollo con Ship2We, una organización que está especializada en la inversión de impacto. Y entonces hemos visto que hay algunos aspectos críticos para el éxito.
tienen que ser inversiones de término largo y segundo, los rendimientos. Nosotros no podemos pagar mucho, solamente damos una rentabilidad muy baja. Respondiendo a la pregunta de Guillermo. Y entonces comenzamos con un modelo de cooperación entre el sector privado y público. Tenemos algunos créditos baratos de banca privada. Luego comenzamos también a trabajar con el Instituto Catalán de Finanzas y en 2019 hemos encontrado a un amigo, FFF, somos una amiga, pero también tenemos una startup FFF y entonces nos dejan 80.000 euros y entonces con eso compramos una vivienda y luego encontramos otro inversor. En ese caso fue una familia de inversores y ella nos contactó y entonces nosotros trabajamos para ellos y entonces realmente siempre tenemos que enseñar que estamos haciendo algo bueno para la sociedad y entonces estas personas nos contactaron porque ellos querían hacer una inversión social. Para nosotros nos quedamos impresionados. Y entonces en ese tiempo hicimos un primer proyecto, no sé si alguien lo sabe, a martes. En martes enseñamos un documental y entonces el otro día visitamos este proyecto muy interesante. Y entonces este inversor nos dejó dinero, esto fue 400.000 euros. Y entonces esto fue un crédito que vamos pagando cada mes. Y después el mismo inversor, ahora tenemos una relación cada vez más profunda de confianza mutua, que es muy importante. Y ahora tenemos más producto, ahora vamos ofreciendo proyectos. Ahora tenemos 2 proyectos de desarrollo en Barcelona, dos edificios con 80 viviendas para personas en situación de exclusión social y adquirimos un paquete de 270.000 viviendas destinadas a la vivienda social. En ese caso fue un paquete, un crédito de un banco. Ahora tenemos mucha relación con la banca. Ellos tienen fondos, tienen mucha vivienda en España desde la crisis financiera y entonces compramos juntamente con ellos. Y entonces el compromiso social en este segundo nivel de relación, no el primero, que fue el primer préstamo. Y entonces en el siguiente viviendas es una directa compra de viviendas. Y entonces los inquilinos tienen el derecho de usufructo y el derecho de recibir alquileres a largo plazo. Y entonces tenemos un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona y entonces tenemos un compromiso social, porque es algo muy bueno. Tenemos que tener muy claro el contrato entre los inversores y las entidades sociales como nosotros, como Habitat 3. Y entonces nosotros asignamos las viviendas antiguas a la vivienda social. Les decimos a los inquilinos que no se trata de un producto de inversión. Y en segundo lugar, el inversor nos dijo, pero yo quiero reinvertir una parte de los rendimientos y dedicarlo a más vivienda social. Es decir, es un inversor que luego reinvierte sus rendimientos. Muchas gracias. Sí, bueno, un tema muy importante, la cooperación entre el sector público y privado. Vamos a la siguiente ronda de preguntas. Vamos a
Jorge de sus... Bueno, algo más sobre detalles. Estas inversiones de Homes for Good, ¿cómo está estructurado y cuáles eran sus retos y cómo los superaron? Bueno, Susan ya dijo antes que les dejamos el 100% de las viviendas compradas. Esta fórmula es muy útil para la organización porque eso es comparable a un préstamo social por donde trabaja el banco deja el 70% de la precio de la vivienda, pero entonces se necesita un depósito del 30% y evidentemente para ellos es un gran reto. Entonces nosotros para ellos les queríamos facilitar las cosas y entonces dejamos el 100% del precio de compra y además también les financiamos las renovaciones que se pueden hacer en un par de meses. Y entonces algo muy relevante para Homes for Good. Tienen un modelo de negocio muy único. Ellos son expertos de inmuebles. Y entonces ellos saben crear valor y entonces lo importante es comprar algo que necesita renovación y no otros activos que son nuevos y quizás con unos precios algo hinchados. Y luego también es necesario asegurar que se garantiza la calidad a los inquilinos. Ellos necesitan una calidad de servicio homogénea y entonces, es decir, primero tiene que ser asumible y segundo con alto nivel de calidad. Luego necesitamos diferentes costes de transacción para abogados, etcétera, etcétera. Luego ellos también de nuestros préstamos podrían pagar los salarios de alguien que trabaja en la organización como experto o simplemente los honorarios de un experto. Homes for Good, por ejemplo, en su primer préstamo querían comprar 30 y viviendas luego 60, y eso es mucho. Evidentemente, la forma de hacerlo es dedicarle tiempo para gastar el préstamo y también porque hay que invertir tiempo, porque si no, a lo mejor no se consigue el precio adecuado. Y entonces nosotros también les damos un tiempo de espera de 18 meses. Y entonces esto es un tiempo razonable para comprar 50 o 60 viviendas. Y aunque es más, sería mejor reducirlo a 12 meses. Y entonces es un préstamo con un tiempo de duración de 10 años. Y entonces durante este tiempo solamente tienen que pagar los intereses y no en principal, y eso también se le facilita a la organización la refinanciación del préstamo en 10 años. Y entonces la devolución también es flexible en comparación con un préstamo tradicional, porque no tienen que pagar el principal, sino solamente el precio de valor.
y tampoco es el 100%, creo que es el 85%. Es decir, que nuestros intereses, tenemos los mismos intereses, porque cuando hay un aumento de valor, entonces nosotros también aprovechamos eso. Ellos entonces se quedan con un rendimiento del 15%, que está muy bien. Y bueno, esos son los factores clave. Entonces, en cuanto a retos, como nosotros tenemos la aprobación de nuestro comité de inversión para nuestro trabajo con Homes for Good, porque es una organización que les gusta mucho. No hemos tenido muchos retos, ninguna dificultades, pero como tenemos unos préstamos por valor de 7 millones de libros en total, y entonces, bueno, teníamos que diversificar un poco nuestro riesgo, nuestra exposición. Y bueno, lo bueno es que somos dos organizaciones relativamente jóvenes, crecemos juntamente. Y como nosotros también tenemos cada vez más fondos, cada vez más activos gestionados, y entonces ahora podemos gestionar 65 millones de fondos, y por lo tanto también podemos dejar más dinero a Homes for Good. Y el último punto que quería mencionar es que como Susan no solamente es la fundadora de Homes for Good, sino también se dedica al trabajo diario de Homes for Good, y ella también es muy inspiradora, es muy carismática. Nuestra relación ya lleva 10 años, y entonces en una auditoría hemos analizado dónde estamos, cómo ella ve el futuro. Realmente queríamos que ella se mueva en la primera línea de gestión, analizar juntamente planes de expansión, y para esta consultoría la hizo una empresa de auditoría, y realmente las experiencias fueron muy buenas. Muchas gracias. Susan. Aparte del dinero que reciben del capital social y sostenibles, ¿qué otros valores traen a la mesa? Bueno, siempre nos preguntan por qué necesitamos diferentes inversores. Y me acuerdo en 2018, cuando recibimos el primer préstamo de capital social y sostenible, tuvimos varias ofertas. Cuando comencé a 2014 no tuvimos ninguna oferta, pero cuando recibes una oferta y comienzas, entonces todos los que han dicho que no al principio, luego trabajan trabajando contigo. Y luego en 2018 tuvimos otros prestamistas, y entonces uno tuvo la oferta más pequeña y la más cara. Y entonces hemos decidido trabajar con ellos, y fue por los valores y también porque ellos querían un rendimiento y realmente se ocupan del impacto y realmente querían proporcionar vivienda. Tenemos los mismos intereses porque somos las dos caras de la misma moneda. Estos fueron mis primeras impresiones, y luego en el trabajo diario con capital seguro y sostenible. Y ahora tenemos un producto financiero de 7 millones de libras, y es equilibrado entre los inversores y la empresa de gestión. Normalmente nosotros somos una organización social y siempre ponemos nuestros inquilinos en primer lugar y los anteponemos a los beneficios. Y entonces, como organización que trabaja con la gente más vulnerable del país, entonces para nosotros no queremos priorizar
los beneficios, pero realmente la vivienda, el préstamo realmente divierte, trabaja con riesgos compartidos y realmente necesitamos gente fácil, con la que es fácil trabajar. Como Jorge ha dicho, crecemos juntos y realmente nos compartimos todo lo que ha ido bien y lo que ha ido mal para que no haya sorpresas. Y realmente muchas gracias por tus amables palabras. Está muy bien escucharlo. Y realmente, pero realmente somos muy serios en nuestros trabajos. Hacemos una auditoría de Homes for Good. Y también valorizamos mi trabajo y entonces decidimos si yo sigo o no. Y entonces también analizamos nuestras inversiones, vemos cómo han ido los 10 años de inversión y entonces nos preguntamos si podemos seguir así en los siguientes años. Y aunque es una inversión a largo plazo, aún así tenemos que hacer un paso atrás, mirar cómo va y entonces pensar año tras año cómo vamos a seguir. Muchas gracias. Muy bonito ver una relación tan fructífera. José Manuel, ¿por qué han optado por este modelo de inversión? Orgar sí ha sido implicado en inversión en impacto social desde el año 2015. La primera experiencia en nuestro nuevo mundo fue la idea que trabajar a través de un préstamo de impacto social y entonces durante 9 años hemos trabajado en la creación de este bono en cooperación con los diferentes gobiernos y sin ningún éxito. Entonces, el proceso es muy lento con los diferentes gobiernos y perdemos la dinámica. Y entonces, con primero H tenemos la primera vez un proyecto viable. Entonces, tenemos la oportunidad de ganar para solucionar el proyecto, el problema de la vivienda. Y entonces ahora tenemos un grupo de inversores que son capaces de sacar a la gente de la calle. Entonces, darles una vivienda para 2 años y algunos de ellos salen de ese proceso con autonomía social. Nosotros podemos demostrar el impacto social y con toda esta ayuda podemos incluso ofrecer un rendimiento social y financiero a nuestros inversores. Una situación perfecta. Pero, Javier, ¿qué aspectos te gustaría a ti destacar? Bueno, la relación con los inversores, como hemos dicho antes, nos ha permitido aumentar el número, la cantidad de bienes sociales sin incurrir a más dudas. Ahora compramos muchas viviendas, ahora tenemos más de 230 viviendas que son la propiedad de Habitat 3. Entonces, para nosotros ahora nos centramos en la gestión de proyectos sociales. Y también, muy importante, es el cambio de sistema. Nosotros implicamos a nuestros inversores en la solución del problema de vivienda. Oímos mucho sobre los problemas. Hemos oído de las ponencias de Mariana Mazzucato y Javier Fajad. Ellos han presentado unos proyectos muy inspiradores de relación con inversores para ofrecer vivienda social y para cumplir el derecho a la vivienda. Y tenemos que alinear
los intereses financieros y los valores sociales. Cuando nosotros encontramos un inversor que tiene el mismo punto de vista, entonces la relación positiva está garantizada. Pero somos conscientes que esto es un viaje muy largo. Y también es un entorno incierto. Nosotros tenemos una buena experiencia, pero no sabemos cuál es el futuro y entonces nos encontramos en un entorno muy incierto. Y también otra razón por qué es tan importante encontrar estas relaciones de confianza mutua. Y ahora por eso estamos aquí, intentar de estas inversiones para ganar nuevos inversores, no solamente para los proyectos para los que estamos aquí, necesitamos nuevos proyectos para expandir, para crear un ecosistema de vivienda social. Por ejemplo, para asociaciones de viviendas, para cooperativas, etcétera. Muchas gracias. Bueno, es decir, es confianza, conciencia de valores. Bueno, hemos recibido algunas preguntas del público. Bueno, yo voy a preguntar una pregunta más y luego vamos a las preguntas del público. Bueno, hemos hablado del equilibrio entre rendimiento y impacto social. Si un inversor quiere un impacto social, ¿tiene que abandonar parte de los rendimientos o puede esperar una rentabilidad buena? Bueno, una de las cosas realmente emocionantes de la inversión social y la vivienda social es que el hecho de que se puede ser la inversión más sencilla, porque es muy segura, porque cuando se quiere recuperar el dinero, se puede vender la vivienda y entonces, pero realmente mientras que las viviendas están bien gestionadas, los inversores no pierden sus inversiones y entonces por lo tanto, el rendimiento será menor que, por ejemplo, la inversión en una empresa de nueva creación en el sector de la tecnología. Pero, bueno, es un reto. Si queremos un impacto social, pero entonces para ello los rendimientos son de personas, es el alquiler de personas de recursos escasos. Entonces, si queremos que los alquileres se encuentren bajos, y entonces, claro, los rendimientos no son tan altos y por eso no es fácil encontrar inversores sociales. En los últimos años casi todos los circunstancias del mercado han cambiado, pero si nosotros en Glasgow los precios de vivienda son bajos, pero hay diferentes factores que realmente determinan si una inversión funciona o no. Nosotros hemos podido dar el rendimiento a un inversor que es comparable a una inversión sin impacto social. Pero cuando el entorno social empeora y entonces vemos que muchos inversores priorizan el rendimiento financiero y es una lástima. Y es una inversión de riesgo bajo, pero también hay problemas de la legislación que cambia, o a lo mejor que los inquilinos no pueden pagar el alquiler. Sí, nosotros también pensamos lo mismo que Susan. Es un
negocio diferente y los inversores necesitan tener unas expectativas de rendimiento más bajos. Pero en primer lugar ofrecemos una inversión muy segura, porque en Cataluña tenemos 250.000 familias que están esperando una vivienda social. Los inquilinos hacen todo para pagar su alquiler porque el mercado es muy duro, y aquí en Cataluña puedo decir que también el gobierno social da subvenciones para asegurar el pago del alquiler. José Manuel, yo también creo que vosotros tenéis un sistema de garantía de los alquileres, y entonces con esto podemos ofrecerles a los inversores este momento de garantía. Pero para ofrecer esta seguridad, también los rendimientos tienen que ser más bajos. Aquí también hay otra cuestión. Bueno, nosotros a veces los inversores nos piden rendimientos financieros más altos. En algunos proyectos puede ser difícil aumentar el rendimiento. Pero podemos demostrar el rendimiento social. Pero cuando nosotros mejoramos nuestra valoración, y entonces si realmente podemos garantizar un rendimiento social y financiero. Y entonces, claro, nosotros si podemos asegurar un rendimiento social, también tenemos que demostrarlo. Natalia, ¿hay alguna pregunta del público? Sí, muchas gracias a todos aquellos que han podido escanear ese código QR. Bueno, si no tenemos tiempo para responderlos ahora, les vamos a contestar por escrito. Bueno, algunas preguntas muy buenas. Primero, ¿cómo se visualiza el impacto para enseñarles a los inversores de cambio? Entonces, ¿hay algún parámetro como el rendimiento social de la inversión, o qué parámetros de medición hay? Bueno, la primera ventaja de Housing First, de vivienda primero, es que usamos la mejor metodología de medición en el mundo. Por eso tenemos unas por ejemplo, retención de vivienda, que es la cantidad de tiempo que los inquilinos ya no están en la calle. Luego también la mejora en diferentes la mejora de soledad, encuentro con familiares, y contacto directo con servicios sociales. Luego también la comparación entre diferentes parámetros de gasto en diferentes servicios de servicios de comunidad de urgencia. Eso, es decir, sí, suena una combinación poderosa entre parámetros sociales y financieros. Susan, ¿algo que añadir? Lo que estáis haciendo vosotros es lo que realmente nosotros queremos hacer. Nosotros también queremos hacer un estudio de impacto social para House for Good, pero nosotros lo medimos de forma muy sencilla.
miramos quiénes son nuestros inversores, les decimos a nuestros inversores para qué necesitamos el dinero y para a quién ofrecemos las viviendas. Pero de momento, nosotros al principio compramos las viviendas del mercado abierto y entonces no sabemos quiénes son los inquilinos en el primer momento. Por lo tanto, tenemos que decirle a los inversores de quiénes son los inquilinos, de dónde vienen, lo explicamos de forma muy sencilla. Por lo tanto, nuestros inversores ven de forma sencilla que les decimos que los inquilinos son las personas que queremos que vivan aquí. Y luego también el impacto de tener una vivienda cuando se necesita. Esto realmente es el impacto más fuerte, y es tan así de sencillo. Y porque si no las tendrían unas viviendas de menor calidad. Y luego también les damos por ejemplo, una historia muy sencilla, diferentes estudios de caso luego con unas cifras muy sencillas, y luego también explicamos historias en unos 100 palabras, y entonces cada vez que tenemos un nuevo inquilino, entonces explicamos en un párrafo quiénes son, y esto lo pasamos a nuestra comisión de gestión, y entonces esto nos demuestra la gran diversidad de nuestros inquilinos, gente sin hogar o gente vulnerable, o por ejemplo una chica de 15 años o un señor de 60 años, una familia. Nuestra medición de impacto no es tan sofisticada, queremos hacer más, pero nosotros lo que nosotros damos es contar una historia muy sencilla, y ambas acciones son muy importantes. Y bueno, sí. Javier, ¿usted quiere añadir algo sobre los impactos para los inversores? Nosotros, este paquete de vivienda fue un paquete de viviendas lleno de gente, y entonces ellos están protegidos contra desahucios futuros, y entonces nosotros para esas personas queríamos ofrecer una perspectiva, un futuro. Entonces esos proyectos enseñamos a diferentes bancos, y quedaron impresionados al ver que este dinero de la banca pública pueda tener este impacto para las viviendas sociales. Muchas gracias por estos ejemplos impresionantes. Yo tengo una pregunta técnica. ¿Qué impacto tienen las regulaciones de la Unión Europea en las inversiones? No sé si esto lo podemos contestar ahora o a un momento posterior. ¿Alguien de ustedes trabaja con inversores a nivel europeo? No, pregunté, bueno, porque entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos encontrar una respuesta a esa pregunta. Luego, otra pregunta sobre la inversión social por todo el mundo. Tenemos un señor de Hawái que habla de hasta qué punto está la inversión social disponible a nivel mundial, y cuál es el nivel de desarrollo. El sector de inversión social ya lleva 2 décadas en Gran Bretaña y en España. En los últimos 4 o 5 años hemos visto un crecimiento del sector. Todavía sigue siendo un sector reducido en comparación con otros mercados, pero hemos visto que cada vez hay más interés
y también un interés cada vez más variado. A lo mejor algunos fondos se centran en algunos sectores, algunos lugares geográficos, por ejemplo, de países en vías de desarrollo o Europa, Sudamérica. O también concentrado en algunos startups o en empresas más maduras. Es un sector en desarrollo y en todos los lugares del mundo podemos encontrar fondos disponibles. Eso es bueno, encontrar un interés de todo el mundo, porque es tan difícil encontrar el primer inversor, pero una vez sepamos enseñar casos, luego los inversores sucesivos son más fácil. Luego, ¿cómo es el proceso de financiación? Hemos visto que ¿cómo se pueden cubrir los costos, los gastos corrientes? Todo se financia a través de los alquileres. Nosotros compramos a través de un crédito, pero luego todo depende de cuánto alquiler podemos cobrar y entonces sí, pero los gastos de gestión se cubren con los alquileres, igual que la gestión diaria, los seguros y casi primero un tercio de nuestros ingresos van a los gastos corrientes y con el resto se pagan los intereses. Pero cuando a medida que aumentan los gastos financieros y entonces también se pueden adaptar los alquileres a ello. Y entonces, claro, lo que puede pasar es que no queda mucho dinero al final de mes, pero todos los gastos de gestión se cubren con los alquileres. Para dar los premios de vivienda, hacemos muchas visitas y entonces realmente Homes for Good son gente que trabajan con hojas de cambio, hacen muchísimos cálculos y realmente todo lo que hemos hablado antes, ellos hacen todo que puedan para que este modelo funcione. Es que realmente controlan muy bien las cifras para hacerlo funcionar y cuando funciona, realmente funciona muy bien. Y entonces llegamos al final de nuestro tiempo, hemos recibido muchas preguntas. Guillermo ahora tiene la tarea para resumir los puntos más interesantes. Y muchas gracias por las preguntas. Nos quedan 8 minutos, por lo que seré breve. Una última pregunta. Creo que aquí también hay muchos representantes del sector público en la sala. Bueno, ¿cuál sería el papel del sector público en la vivienda social? ¿Más regulación? ¿En qué sentido? ¿Más inversión de fondos públicos? ¿O incentivos fiscales? ¿Quién quiere responder? Bueno, como ya dije antes, nosotros trabajamos con todo el mundo, tenemos alianzas con el sector público que tiene un papel muy activo e importante en esos proyectos. Uno podría ser reducir el riesgo de los inversores. Como ya dije antes, hay algunas subvenciones para asegurar el pago, pero la administración pública también puede ser uno de los inversores, puede entrar en los proyectos, porque no hay ejemplos para ello, y también pueden funcionar como catalizadores, por ejemplo, asumiendo más riesgo que otros inversores, así dando más seguridad a los demás inversores. Ya veo que la cara de Jorge. Y también animamos pueden animar a que
aquí el capital privado entra y entonces realmente es una inversión. No se trata de dar dinero a fondo perdido, sino que pueden recuperar su inversión. Es un papel importante aquí en España. Queda mucho por hacer por parte de la administración pública. Estamos en tiempos nuevos y todavía queda mucho por hacer y mucho por explicar. Bueno, yo añadiría que ahora estamos cerrando una inversión que podemos anunciar pronto, donde el municipio juega un papel muy importante. Eso también es porque es un modelo un poco más arriesgado. Es para personas sin hogar, donde trabajamos con viviendas moduladas, prefabricadas. Es un contenedor con mucho diseño, son totalmente neutro de carbono. Objetos con 25 metros cuadrados o de hasta 30 metros cuadrados por persona, pero también sabemos que las personas sin hogar aprovechan de tener su propio hogar con el apoyo público in situ, y entonces aquí luego subvenciones públicas de financiación o también incluso subvenciones a fondo perdido. Todas esas informaciones son extremadamente útiles y sobre todo lo muy importante es que esas inversiones no se cambian de un gobierno a otro. Aquí en España eso sería una utopía, pero todas esas iniciativas podrían ser de gran ayuda. El sector público podría funcionar como inversor, como Javier ya dijo. Ellos tienen dinero para invertir. Y lo que realmente quiero decir a los representantes del sector público, comiencen con una mentalidad basada en el sí. Y no solamente viendo los problemas. Podemos ver el papel que pueden hacer. Pero lo que oímos es que siempre se habla de los problemas. Tendrían que pensar primero en el sí. Y lo que tenemos muy claro es que alguien me ha dicho hay unos gastos de 40.000 al mes en hostales. Lo mismo pasa en Glasgow. Y esto es realmente una locura. Porque eso es dinero de emergencia. ¿Por qué no se gastan 40 millones para evitar pagar un hostal, una pensión? Por lo tanto, el sector público podría jugar un papel crucial si empezaran con una mentalidad basada en el sí. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, yo tengo un ejemplo que lo explota muy bien. Pensata Metrópolis, un joint venture entre el sector público y privado. Aquí tenemos un ejemplo. Ellos promueven la vivienda social y asequible. Bueno, así que el sector público todavía tiene unos deberes que hacer. Entonces, finalmente, 4 palabras para resumiendo, el sector, la inversión privada en la vivienda social es un lugar en alza, es una buena oportunidad. Hay dinero que quiere ser invertida pensando en el rendimiento público y privado. Tenemos un potencial para... Sí, y entonces realmente si conseguimos cuadrar las cifras, realmente hay dinero a invertir. Luego, transparencia, hemos hablado sobre algunos retos
con los inversores privados. Los inversores financieros tienen que ser transparentes y hay que realmente ser muy claro qué rendimientos ellos pueden recibir, esperar y qué impacto social ellos pueden esperar de su inversión. Juntar ambos extremos es muy importante y finalmente en la primera transparencia que enseñaron, ustedes han visto los primeros, por un lado los mercados financieros y por otro la filantropía. Y si encontramos una manera de hacer una cosa más mixta, una fórmula más mixta, híbrida entre ambos sectores, eso es todo un reto. Hemos hablado sobre ellos, pero yo creo que eso es el futuro. La vivienda social es un sector muy intenso de capital, necesitado de capital, pero también hay centenares, miles de proyectos interesantísimos de sus entidades. Es decir, hay el dinero, hay los proyectos y entonces ahora se trata de juntar a todo el mundo y hablar. Entonces, ahora doy la palabra a Luis para unas palabras de Cluenda. My one job. She said, go up and press the button, and I fluffed it. I'm very sorry. And actually, my only other job was to say thank you. I hope that you have learned some more about social investment. I hope it's given you some ideas that you want to go away and find out some more about. I hope you've made some good contacts here and had some good discussion. Keep in touch. You know, it is, as you heard here, relationships are key to making these things work. Sharing ideas and experiences, you know, are really important in terms of tackling things like social investment. I want to say a really big thank you to our panel. I've been hearing about social investment over a number of years, and I have to say you had an absolute masterclass in terms of actually this is an amazing overview, and actually this is the reality and this is how it works in practice. So I feel very fortunate to have been part of this and to be involved. Finally, I just want to mention Natalia, the woman who gave me the job of just pressing one slide. It's really difficult to get panels like this together. This is the only session I've been involved in that ran on time, and I think we all know that Natalia was the key woman in making all of this happen. So thank you, all of you.